Hola a todos, mi nombre es Eduardo Caballero, soy miembro de la comunidad de la parroquia San Pablo Apóstol y soy servidor principalmente en el apostolado de la catequesis a adolescentes. Tengo 27 años y soy un joven. Como aquí en la iglesia en Paraguay estamos ahora en el año de la Eucaristía, me han pedido contar como joven mi testimonio en relación a mi vida eucarística. Y casualmente siempre para todo cristiano, la Eucaristía es el sumo bien que podemos tener. Pero más en especial porque en lo personal, mi conversión propiamente al catolicismo se debió a la Eucaristía. Y quisiera poder comentar brevemente cómo se dio eso. Siendo más joven de lo que soy ahora, hace 19 años, conocí a Dios propiamente hablando porque sabía cosas de Él, pero no le conocía a Él. Y qué mejor que a Dios, que no le falta imaginación, presentárseme en donde está más presente que en otras partes, en su cuerpo y en su sangre. Recuerdo haber llegado tarde a cierta misa y quedé asombrado de la belleza de cómo el sacerdote celebraba la Eucaristía, porque no había visto una forma de celebrar así, y quedé como atónito o asombrado. No era algo que yo me esperaba encontrar. Y ese asombro fue la causante de ese asombro por la belleza de Dios en la liturgia, en cómo se desarrollaba la misa, fue la causante de mi conversión o de mi acercamiento a Dios propiamente. Por decir así, era algo que yo veía todos los días. Es cierto que iba a misa antes, recibía la comunión, pero no tenía ese asombro por Él, no dimensionaba en mi cabeza que Él era real, sencillamente, que es cierto que está ahí, Dios se hizo real para mí, es un modo de decir, porque yo no le consideraba tan real en mi vida ordinaria. Y de repente Dios se hizo real para mí, Dios está ahí, y no solo ahí, cierto que está ahí más que en otras partes, pero está conmigo siempre en todos lados donde voy. Y desde ese entonces tengo a Dios presente conmigo en mi vida, pero debido a que ese asombro lo tuve en la Eucaristía. Pasando los años, eso ya fue hace casi 10 años, me he centrado bastante en poner mi vida a disposición. Cambiaron mis planes, los planes que tenía los deseché y empecé de nuevo a preguntarme sobre mí mismo, qué es lo que quería, más bien qué quería Dios de mí, antes de que yo pudiera decirme qué quiero yo. Y mientras me venía la voz de Dios, la respuesta que no me la dio enseguida, me decidí a ponerme al servicio de lo que sé hacer, ¿verdad? Tengo un cierto gusto o amor por enseñar las cosas a otros, y ya que aproveché para venir a la parroquia y ponerme a disposición del apostolado de la catequesis. Ahora que estamos, como dije, en el año de la Eucaristía, es importante poner un poco más de énfasis
ya que siempre decimos todo y a Dios es como que hay muchas cosas que conocer de Él, de su misericordia, de su perdón, de su justicia, de su naturaleza. Y nuestra vida cristiana es como un círculo en donde en las misas, en las homilías el Padre va diciendo, siempre repitiendo cada año, hasta tocar todo lo que se pueda de Dios. Un día se habla de su misericordia, el otro de su justicia, el otro de su perdón, el otro del cielo, el otro del infierno. Y así vamos repitiendo y conociendo cada vez más a Dios. Y por eso es importante volver a repetir la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros, a pesar de que sea algo que ya lo diga todo el mundo y que la mayoría de los católicos tenemos por hecho, por cierto, y no objetamos. Pero no es con la objeción el problema, sino con el olvido. Se nos olvida por la costumbre y por la rutina, por decir así, que es lo más importante que tenemos y que a veces hasta venimos a misa y salimos por costumbre o por rutina. Y por eso no está de más y que aquí en la iglesia en Paraguay hayan puesto este año para que todo el año nos recordemos principalmente de eso, de Jesús está en la Eucaristía, de que es real que está ahí. Y contando un poco de experiencia sobre aparte de mi conversión que se debió a la Eucaristía, a mi asombro por Dios, hay que también ver la realidad desde que hay, digamos, menos posibilidades, porque cada vez es una realidad de que cada vez hay menos sacerdotes, lastimosamente. La Eucaristía sigue siendo el mismo tesoro, siempre lo fue para la Iglesia. Pero en nuestro tiempo particular, nuestros tiempos modernos, hay menos hombres que lo pueden ofrecer, es decir, menos sacerdotes que lo consagren no tantos como antes. Y quisiera detenerme un momento en aquellas personas no en las que podemos venir a misa todos los domingos, y si queremos todos los días, si nos da el trabajo, sino en aquellas personas que no pudiendo por sus propios medios valerse de sus fuerzas, de que no tenga nadie que le acompañe, no pueden recibir, hay muchos que no pueden recibir a Jesucristo Eucaristía por ese pequeño inconveniente. Y la Iglesia siempre nunca negaba incluso no solo a los que venían, sino a los que no podían venir, y Jesucristo salía en las manos del sacerdote hasta el enfermo o el minusválido a llevarle, siempre fue así. El sacerdote en su ministerio, en su menester, llevaba el sacramento de la Eucaristía a los enfermos. Pero como ahora en nuestros tiempos, el sacerdote ya no puede ni cubrir a todos los que vienen más en la iglesia, menos va a poder hacerlo con los que no pueden venir. Y quisiera también poner el énfasis en este apostolado, en lo que también, cuando el catecismo me deja tiempo, me ha pedido el Padre y nos ha pedido a unos jóvenes que pudiéramos ayudarles de manera extraordinaria a poder llevar la comunión a aquellos enfermitos, ancianos o minusválidos que no puedan venir, ya que tampoco el Padre puede llevarles a todos y quedarse aquí al mismo tiempo. Es un apostolado, como ya dice su nombre, extraordinario, porque la misma palabra extraordinario ya nos da la idea de que no es algo que esté en nuestras manos hacer, pero conociendo la realidad del tiempo y viendo que no hay de otra, a no ser que florezcan cientos de sacerdotes mañana, no es posible hacer. Pero no podemos tampoco en caridad dejarle a nuestros hermanos solo porque están enfermos, solo porque ya son viejos y nadie les asiste, decirles que hagan la comunión espiritual año y así hasta que, por caridad. Entonces, este apostolado extraordinario del ministerio de la comunión, lo ordinario sería, como dice su nombre, que el padre, el sacerdote o el diácono lo lleve. Pero como escaseamos, o como escasean los sacerdotes, los hombres consagrados, hoy en día me parece a mí ver que hay más servidores extraordinarios que ordinarios propiamente. Y quisiera hablar también de eso. Como mi experiencia en particular, llevo unos 2 o 3 años en ese apostolado, aparte del catecismo.
sería un poco difícil dimensionar para quien tiene realmente en la cabeza la grandeza de Dios y de que el sacerdote no puede estar más cerca de Dios ni del cielo cuando celebra la misa y en su mano baja el mismo Jesucristo. Nosotros que somos hombres sencillos y simples, que no tenemos las manos consagradas, que aún así la Iglesia permita, viendo la necesidad, que en nuestras manos también venga, con los cuidados, obviamente no es necesario decir eso, baje Jesucristo y decida Él ser transportado, yo digo ser llevado hasta aquellas personas que le tienen hambre y que quieren recibirle, y siendo nosotros tan pocos, en general ningún hombre es mucho ante Dios, Dios es todo y nosotros nada, pero el asombro por que algo tan extraordinario y tan grande decida venir a las manos de una simple persona ordinaria que nada tiene que decir de él misma, que no porque tenga tales virtudes o porque tales méritos, no hay ningún mérito delante de Dios, sino que el amor al prójimo es el que mueve la voluntad y también la decisión de la Iglesia en permitir esto, que hombres sencillos podamos llevar la comunión a nuestros hermanos necesitados, enfermos, como ya dije, ancianos que no pueden venir. Al considerar esto, podríamos considerar también lo grande que es Dios, que no solo se digna en venir a las manos del sacerdote en la misa, y que no solo se digna en permitir que nosotros, hombres sencillos, de manera extraordinaria le transportemos hasta aquellos hermanos, sino que también ahí se ve que Dios, en su grandeza, decide valerse de nosotros para eso. Es decir, siempre Dios quiere llegar a otras personas por medio de otras personas. Dios llega al hombre a través del hombre, de manera ordinaria, digamos. Y hasta incluso eso puede parecernos como rutinario, pero en mi experiencia personal y de que yo sepa también de mis amigos que están aquí en el apostolado de la parroquia, es un peso interesantemente en la conciencia de una persona que lleva eso, el decir, estoy llevando a Jesucristo en mis manos. Y a veces voy caminando y no puedo pensar en otra cosa que en eso, ¿verdad? El peso, lo grande que estoy haciendo, y hay gente que pasa atrás de mí, hay gente que me saluda cuando voy llevando la comunión, y yo no puedo prestar mucha atención porque estoy un poco concentrado en lo que estoy haciendo. Y ver que Dios incluso se decide no solo rebajarse hasta venir hasta nosotros, hasta nuestra condición humana, sino que se rebaja más y no solo permite que los hombres con manos consagradas le transporten, sino que hombres como nosotros, sencillos y sin más que nuestro deseo y nuestro amor, le llevemos hasta esas personas necesitadas. Es un signo de amor y de misericordia de Dios, una muestra de que Él ama y que incluso está dispuesto a bajarse todavía más bajo hasta alcanzarnos y alimentarnos. Digo esto así en sentido porque también hay otro tinte en mi parte de que mientras yo hago este servicio he preguntado siempre a Dios qué quería conmigo, y me ha dado en el entendimiento, por medio de maestros, de sacerdotes que me daban consejos, por medio de amigos, me ha dado a conocer su voz para poder servirle yo en el altar. Y a eso estoy en la espera. Tardé un buen tiempo yo en reconocer los signos de Dios, pero estoy en su servicio mientras. He decidido, mientras no sabía lo que Él quería conmigo, servirle. Pero ahora que ya sé, con más ansia trato de servirle, y no solo es el servicio, sino hacer un esfuerzo también por vencer
el trajín del día y poder tener un espacio con Él. Porque la vida cristiana, la vida de los cristianos, de los hombres que queremos realmente servir a Dios con nuestro poco tiempo, tiene que estar acompañada precisamente de oración y de alimentarnos nosotros también, ya que si yo llevo el alimento o si mis amigos llevan el alimento espiritual a las personas que no pueden venir a Él, nosotros antes la recibimos con mayor insistencia, con mayor devoción, y es una vida que requiere alimento, porque es un esfuerzo que parece sencillo, pero no. No me ha de imaginar yo en mi estado actual cómo sería para un sacerdote celebrar misa 2 o 3 veces al día, todos los días. Es una carga interesante en el alma que se somatiza a veces en el cuerpo, pero el amor hace como dulce esa carga, como invisible, la gente no ve, pero nosotros sí nos damos cuenta. Y todo eso, todo ese trabajo, el trabajo de estar en el mundo, pero también servir a Dios en lo que se pueda, requiere de vivir la Eucaristía. ¿En qué sentido? Tratar con Él. Si Dios es real para nosotros, si es real que Él es Dios y yo soy hombre, si es real y totalmente verdad que de Él depende mi vida, de Él depende que yo, o de Él está sometido mi salud, mi vida, mi fortaleza. Si yo sé que de Él me viene todo bien, todas las gracias y todas las virtudes que tengo, ¿cómo no poder sentarme y dejar un espacio para Él de mi día, que no sea por lo menos 1 hora, 15 minutos que después son poco y se vuelven media hora, que después vuelve a ser poco y se convierte ya en 1 hora sin que se dé cuenta la persona? Se vuelve necesario en el día tener ese pequeño espacio con Dios. Y es a eso en lo que, cuando se va madurando en la fe, para uno se vuelve normal. Y cuando quiere hablarlo con alguien que no ha madurado mucho, piensa que es demasiado. Rezar 1 hora todos los días, o rezar más de eso, ni digamos. Pero Dios quiso que nosotros necesitemos de esa oración, o nos da el deseo de esa oración, porque sabe que es como el padre que ve a su hijo que necesita alimentarse, y a veces a fuerza a su propia fuerza le obliga a comer, porque aunque no le guste, tiene que alimentarse. Y es así también como Dios obra a veces con nosotros. Dios Él hizo nuestra alma con sus manos, sabe que lo único que puede alimentar nuestra alma es Él mismo, su cuerpo, su trato, su cercanía, su oración con Él. Y nos hace sentir esa hambre. Y esa hambre que sentimos todos, es lo que nosotros en el apostolado tratamos de, no solo en el catecismo, a los jóvenes, sino también a los que servimos, en particular en el Ministerio Extraordinario de la Comunión, dar a entender a los hombres el hambre interna del hombre, el hambre que tiene el alma, solo lo puede saciar Dios, con su cuerpo, con su palabra, con sus consejos, solo puede ser saciado por Él. Entonces, ¿por qué saciarnos con otras cosas de vanidades cuando tenemos a Dios ahí tan cerca, como querer ahogarse, morirse de sed, teniendo la fuente de agua viva ahí corriendo a un paso de nosotros? Y eso es lo que quiere el año de la Eucaristía, o mejor dicho, lo de nuestros obispos quieren aquí en la iglesia en Paraguay, que nos demos cuenta de eso, que con el trajín de los días se nos olvida a veces, que Dios, que el hambre que sentimos nosotros de bien, de nobleza, de bondad, sea saciado por Él, que Él sea, yo puedo saciar esa hambre, vení a mí. Eso es lo que nosotros estamos abocados a querer comunicar en este año de la Eucaristía, que paréceme que eso también pensaron los obispos, por eso dedicaron todo este año a que nos centremos en eso. Dios es real, y si es real, entonces, ¿qué más que sentarse
sentarme con Él, buscar un momento a solas con Él y pedirle que me alimente, que me hable, que me consuele. Pero yo tengo que dar el primer paso. No me pueden empujar mis amigos, por más buenos que sean, a encerrarme y dejarme encerrado en la casa hasta que yo haga oración. Es algo que yo decido por mí, es algo que la persona decide por sí y no más que podemos dar nosotros nuestra propia experiencia. Yo lo hice, me encerré en mi habitación, encontré a Dios y desde entonces se volvió hábito para mí y necesidad después el encontrarme con Él, no solo aparte de la Eucaristía, ¿verdad?, que es el momento culmen en donde yo me uno con Jesús, también en mis ratos fuera de la iglesia, en mi día ordinario. Pues no más que queda de mi parte entonces hacer la invitación a todos que se acerquen a la Eucaristía, que se acerquen aquí en la parroquia al menos tenemos la adoración eucarística de vuelta a las 24 horas, así que tiempo hay de sobra para estar con Dios, nomás Él quiere 1 hora de todo nuestro día. Y tenemos misa por gracia de Dios también, el sacerdote dice la misa aquí todos los días y para poder presentarnos más dignamente delante de Jesús, que es real, que es verdad, que está ahí, también están las confesiones en todos los días con los diferentes sacerdotes. Es decir, Dios está y se ofrece, no más queda de nuestra parte el acercarnos, ¿verdad?, que otro no va a saciar nuestra hambre y lo decimos en el sentido de que hemos probado saciarnos de otras cosas y no nos ha servido. Solo Dios sacia nuestra hambre, ya que es un hambre que Él mismo quiso que tengamos de Él y quiso reservarse Él como comida para nosotros. Así que soledad, angustia, tristeza, todo Él puede sanar, todo Él puede alimentar y todo Él puede consolarnos, con tal de que nosotros nos acerquemos y le dediquemos por lo menos un pequeño tiempo de nuestro día, de nuestra hora, a venir en compañía de Él, a estar con Él.